Hola, bueno, un primer momento agradecer a Seri por esta oportunidad y bueno, y agradecerle a todos ustedes por compartir este momento. Vamos a hablar un ratito sobre la gestión en el diseño de los modelos para el aprendizaje, pero lo vamos a hacer a partir de una experiencia que nosotros desarrollamos en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, en una pequeña localidad del sur de esta provincia llamada Santa Teresa, una transformación que realizamos en el nivel secundario. Y en este sentido, cuando uno dice gestionar, está hablando también de alguna forma de comenzar a transformar algunas cuestiones. Entonces, estamos hablando de gestión de cambios, gestión de transformaciones. Y quiero, para comenzar, compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que creemos como las bases para estos procesos de cambio y transformación en las escuelas, obviamente. Primero que cada vez que encaramos o queremos encarar algún cambio, debemos tener siempre presente que ese cambio debe ser una mejora. Cambiar para no cambiar no resulta muy productivo y especialmente cuando cada proceso de cambio conlleva así en sí mismo críticas y algunas reticencias en ese proceso. El segundo punto que creemos que es fundamental, que estos cambios deben realizarse desde la base misma, o sea, que deben realizarse, si se trata de procesos de cambio en las escuelas, debe realizarse en las escuelas, no debe ser a partir de cambios mucho más globales, sino que cada vez que nosotros pensamos que queremos transformar el aula, debemos hacerlo en el aula. Y si queremos transformar la escuela, debemos comenzar desde una escuela, de una manera organizada, sistemática. En tercer lugar, pensar que todos estos cambios deben surgir de las necesidades. Y por eso también tiene que ver con esto que debe ser realizado desde la base. Pero fundamentalmente hay otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Que los procesos de cambio no se limitan solo a las ideas y tampoco se limitan solo a las acciones, sino que hay un camino necesario entre el conocimiento, la información, para llegar a pensar a partir de este conocimiento, esta información, y terminar en procesos de cambio, terminar en la acción. Fundamentalmente también pensar que si se trata de transformaciones debe hacerse con los recursos disponibles, con lo que se tiene. Antes de pensar en conseguir más recursos, debemos pensar en cómo optimizamos lo que tenemos. Y se comienza con qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? No cómo hacerlo, sino qué tenemos que hacer. Y esto es fundamental. Muchas veces nos encontramos con que todos quieren la receta de cómo se hace para generar procesos de cambio y transformación en las escuelas. Y lo fundamental es ese qué hacer, porque ese qué hacer está relacionado íntimamente con la propia institución. Y finalmente, debemos tener bien en claro que todas las prácticas que desarrollemos en nuestras escuelas deben estar acompañadas necesariamente por la documentación y la reflexión. Que todo lo que hagamos, la práctica y la experiencia, por sí solos no significan aprendizajes. Entonces es necesario documentar y reflexionar sobre estas cuestiones. Nosotros vamos a referirnos en este momento a cómo gestionar modelos para el aprendizaje. ¿Y qué son los modelos según nuestro entender? Son escenarios, son marcos en los cuales es posible conocer, pensar y actuar con absoluta autonomía. ¿Por qué es necesario hacer estos marcos? Primero, fundamentalmente porque estos marcos, y en esto trabajamos nosotros, deben ser flexibles. El sistema educativo es un sistema demasiado inflexible y esta inflexibilidad significa en alguna manera un distanciamiento entre la escuela y la realidad y el contexto. Entonces, mientras más flexibles sean estos modelos,
más cercanos a la realidad situacional de los estudiantes y de sus familias estarán. También vamos a hablar de algunos modelos autónomos. ¿Qué significa autónomos? Autónomos no llegando a la cuestión de disrupción y alejamiento de los sistemas educativos, sino no queremos romper, y esto lo tuvimos muy en claro cuando desarrollamos nuestro modelo, no queríamos romper esta relación entre el sistema educativo y la puesta en práctica de procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que hablamos de autonomía en el sentido de decisiones, pero decisiones fluctuantes entre el sistema educativo y la puesta en práctica de estas acciones. También hablamos de modelos integrales que abarquen todas las dimensiones del sistema educativo. La pedagógica, obviamente, pero también la organizacional, la administrativa, la que tiene que ver con la comunicación con la sociedad, lo comunicacional. Y finalmente, y este es nuestro caso, lo que vamos a referirnos son a modelos empíricos que ya están probados, que obviamente están en un proceso de evaluación permanente, pero no son modelos teóricos. Esta experiencia que les vamos a contar, digo vamos porque estoy representando aquí todo el trabajo de un equipo, que obviamente docentes y todo el cuerpo de gestión estamos llevando a cabo. Entonces acá sí queremos hablar de que cuando queremos construir modelos para el aprendizaje, y como se trata de un marco, estos marcos tienen algunas limitantes. El primer limitante fundamental es el propio sistema educativo. Cuando nosotros estamos hablando de un sistema educativo, estamos hablando de un montón de inflexibilidades. Estamos hablando de graduación de cursos, de separación por edades, estamos hablando de horarios estrictos, organización curricular obviamente por disciplinas, promoción por ciclo aprobado completo. Estamos hablando también de calificaciones, plazos, fechas, asistencia, regularidad y un montón de cuestiones. Y que si bien se vienen realizando algunas reformas curriculares empujadas por la inclusión, el contexto de los aprendizajes, el uso de las tecnologías, en muy poco se ha hecho en realidad a nivel institucional. Entonces esta es una cuestión que para nosotros es fundamental como marco. Este sistema educativo es un marco es muy importante para comenzar a construir los modelos. El segundo punto como limitante son los recursos. Nosotros al principio decíamos, tenemos que hacerlo con lo que tenemos. Y realmente es una cuestión importantísima. Y esto de qué tenemos implica el conocimiento de todos los recursos, incluidos los recursos humanos, el personal, los estudiantes, las familias. Esta cuestión es el conocimiento del personal y de los recursos humanos con que contamos significa poder de alguna manera aprovecharlos de la mejor manera. Entonces, estas dos cuestiones, el sistema educativo y los recursos, son dos cuestiones muy reales, pero también existen algunas otras que nos limitan nuestra acción. Y esa otra cuestión que para mí y nosotros en el momento de comenzar a trabajar en la transformación de nuestra escuela fueron muy determinantes, fue entender la obligatoriedad. La obligatoriedad, especialmente, como decimos, de asistencia hasta la finalización del nivel secundario. Y esta cuestión que parece irrelevante, parece una cuestión legal, si se quiere, normativa, tiene también otra cuestión, que uno puede pensar en la obligatoriedad en el sentido de que es obligatorio ir a la escuela, pero no es obligatorio aprender. Entonces, es necesario empezar a pensar cuestiones de la obligatoriedad más allá del concepto mismo. Acá podemos comenzar a hablar también de nuevas regularidades de los estudiantes, de una nueva forma de convivir el espacio escolar. Y finalmente,
Y también muy importante es el papel del docente y el rol que tiene la intervención docente en la escuela. Y acá creemos fundamental pensar en esta cuestión. El docente sí cumple una función, obviamente, en lo profesional, cuestiones que tienen que ver con su formación y su capacitación permanente, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la importancia social del docente. Esto de entender que la importancia del docente en la escuela va mucho más allá de lo que uno puede inferir a primera vista. Y que esta intervención docente tiene que ver con esa puesta en valor y la confianza depositada en ellos para encontrar y dar respuesta a los desafíos que la sociedad nos impone permanentemente y cada vez con mayor complejidad. ¿Qué significa esto? Que debemos pensar en los docentes como la primera parte, el punto de partida para la construcción de mejores sociedades a partir de las escuelas y de los propios docentes. Esta cuestión es fundamental porque habla también de una escuela diferente, con una visión diferente, que va más allá de la formación disciplinar y nos mete dentro de lo que nosotros denominamos una escuela contracultural y flexible a los cambios que exige la sociedad para poder transformarse. Y este es el valor fundamental de los docentes. ¿Cuáles son estos puntos, estas bases que nos deben llevar a la construcción de estos modelos de aprendizaje? En primer lugar, esto que decíamos del conocimiento de los recursos y los sistemas educativos para poder tomar decisiones. Es necesario que los equipos de gestión y los equipos docentes conozcan en plenitud los recursos con los que se cuentan. Esto significa el aprovechamiento de estos recursos para poder basar la toma de decisiones. Otro punto fundamental es inspirarse. Es necesario entender que hay gente y hay grupos de gente y equipos de gente que han realizado mejoras, no solamente en el ámbito educativo, sino en muchos otros ámbitos de la sociedad, y que esos cambios y esos modelos deben servir de inspiración. Debemos entender que hay otras experiencias, otros pensamientos que nos precedieron y que pueden servir para, de alguna forma, basar las transformaciones que queremos llevar a cabo. El tercer punto, que creo que es el más importante de todo, que es la transparencia. Cuando nosotros hablamos de transparencia, estamos hablando de una transparencia ejercida con honestidad, con seriedad, pero por sobre todas las cosas ejercida de manera continua, permanente. Y esto permite el acercamiento de todos los actores. Entonces es fundamental que para poder hacer que las cosas funcionen, esas acciones que llevemos a cabo estén munidas de transparencia. Esta transparencia ejercida de esta forma, digo, redunda en confianza, en definitiva, lo que hace es facilitar la distribución de las responsabilidades, construye un liderazgo distribuido y fundamentalmente este liderazgo distribuido garantiza la continuidad de los procesos a través del tiempo. Los cambios no deben ser de hoy para mañana, ni siquiera para mañana. Deben tener estar de alguna manera generados para perdurar a través del tiempo,
flexibles, como dijimos, pero deben seguir a través del tiempo más allá de los actores que se encuentran en este momento de la aplicación. Esta transparencia también está relacionada íntimamente con un concepto de alianza y corresponsabilidad entre familia y escuela. No es simplemente llamar a reuniones, informar, va mucho más allá de eso. Implica responsabilidad de ambas partes, implica una escuela abierta, permeable especialmente la construcción en base a la discusión de todos los actores. En cuanto a lo que es la distribución del liderazgo como una base para iniciar estos procesos de cambio y transformación, tiene que ver con esta cuestión horizontal de la toma de decisiones, no solamente entre docentes y directivos, sino también la participación activa de los estudiantes y de sus familias. Esta cuestión es fundamental. Nosotros en este proceso decidimos, por ejemplo, que nuestras reuniones de docentes debían tener la participación del centro de estudiantes y delegados de cursos, y esto hace que las decisiones se tomen de una manera mucho más consensuada y que los pasos para definitivamente llevar a cabo y en la realidad estas acciones sean mucho más rápidos y mucho más, como digo, de forma consensuada. Y por último, una cuestión que no por ser anecdótica es menos importante, que tiene que ver con la oportunidad en que se llevan a cabo estos cambios. Los equipos de gestión deben tener un sentido de oportunidad para llevar a cambio, para llevar adelante los cambios. Este sentido de oportunidad a mí me lo hizo pensar mucho esta situación de la pandemia, en donde parecía que todo iba a cambiar para mejor, porque nos habíamos obligado de alguna manera a la utilización de la tecnología, nos había obligado a ser empáticos, nos había obligado a un montón de cuestiones que si bien sabíamos que teníamos que llevar adelante en el proceso normal de enseñanza y aprendizaje, no lo habíamos hecho y parecía que esta pandemia nos daba esa oportunidad para llevarlo adelante. Y creo que las preocupaciones de muchas de nuestras familias, las preocupaciones de muchos de nuestros docentes iban por otro lado y creo que no era la oportunidad para llevar adelante estos procesos de cambio. Entonces, este sentido de oportunidad es una cualidad que deben tener los equipos de gestión para comenzar a implementar transformaciones. Y también lo que tiene que ver con el alcance de estas transformaciones. Como dijimos al principio, es necesario comenzar desde la base, desde donde se realizan estos cambios. Si nosotros lo que intentamos es crear un cambio institucional, el alcance debe ser institucional, debe abarcar todas las dimensiones, debe abarcar todos los actores y no puede pensarse que un cambio a nivel institucional puede realizarse desde adentro de un aula simplemente con la acción simplemente de un docente o de un grupo de docentes, sino que es necesario institucionalizar estos procesos de cambio. En nuestro caso, nosotros donde pusimos especial énfasis al comienzo de nuestro proceso fue en el conocimiento de la normativa. Nosotros entendíamos que esta seguridad era necesaria brindársela a los docentes para poder de alguna manera darles un marco de confianza y saber de que lo que estábamos haciendo, lo que nos proponíamos hacer, en realidad no era una decisión antojadiza, sino que estaba basada realmente en la normativa y que
lo podíamos hacer porque estaba permitido hacerlo. El segundo punto que estuvimos trabajando muchísimo durante mucho tiempo, esto nos llevó prácticamente 5 años, es analizar las trayectorias educativas de los estudiantes. En este proceso de saber qué estudiantes y cuáles eran las características de nuestros estudiantes al principio del proceso y hacer un seguimiento hasta el final de ese proceso, creo que fue fundamental. Nos permitió entender bien de qué se trataban las aspiraciones de nuestros estudiantes y de sus familias, cuáles eran los objetivos y los logros que querían alcanzar, más allá de sus rendimientos pedagógicos, pero era necesario llevar esto con los estudiantes que teníamos en ese momento en el colegio. Nosotros no queríamos quedarnos en las estadísticas de estudiantes que ya no estaban en la escuela, de esto de pensar que aquellos que habían transitado durante un tiempo podían representar lo que en realidad hoy estaba vigente y se vivía dentro del colegio. El tercer punto es el relevamiento y el orden de los recursos, como también lo anunciamos al principio. Es importante con el conocimiento de los lugares, por donde estamos transitando, cuáles son los espacios en donde más nos cruzamos, nos vemos. Eh, esto que parece a lo mejor una nimiedad, al final nos revela los comportamientos que tenemos dentro de una institución. Y este comportamiento también lo que hace es reordenar los recursos. Una silla en un lugar específico representa a lo mejor un espacio en donde nos vamos a reunir mañana. Un lugar en donde está la iluminación perfecta también nos puede representar situaciones que queremos crear. En este sentido también el esclarecimiento de los roles, quiénes toman las decisiones y en qué momento, quiénes están autorizados para tomar estas decisiones. Esto tiene que ver mucho con el liderazgo distribuido, con la toma de responsabilidades, etc. También consultamos mucho a través de encuestas, a través de reuniones con las familias, con los propios estudiantes, con los docentes, con actores de la sociedad, empresarios. Nos reunimos también con autoridades de la política. Queríamos saber, a ver, qué pensaban de la educación, qué es lo que pensaban para sus hijos el día de mañana en lo que se refiere a la educación. Y ahí también generamos también un proceso de inspiración. El proceso de inspiración se llevó también a la realidad. Visitamos Finlandia, visitamos Alemania, Estonia, estuvimos de alguna manera viendo estos modelos que en algún momento se habían de alguna forma resaltado por sobre los sistemas educativos del mundo y habían tenido resultados de alguna forma satisfactorios y queríamos esto vivirlo en carne propia, si se quiere. Y también nos empezamos a contactar con otras instituciones educativas de la Argentina y del mundo. Esto nos sirvió también para, no solamente para inspirarnos, sino, como digo, para darnos confianza y poder trabajar en un modelo de aprendizaje. Y algo que, bueno, aquí está al final, pero para nosotros fue fundamental, es desarrollar herramientas tecnológicas. Nosotros desarrollamos un sistema propio que nos permitió no solamente recabar información, sino también compartirla, transparentar la escuela y poder de alguna forma tener herramientas que nos permitan, a través de la tecnología, comenzar a tomar decisiones. Visto a la distancia, creo que este fue uno de los componentes fundamentales para, de alguna forma, unir todos nuestros pensamientos en uno solo. Y quiero decirlo que en este caso, el desarrollo de esta herramienta
accesible a través de Internet en tiempo real, con información en tiempo real, nos permitió tomar decisiones también en tiempo real. Entonces, creo que una parte fundamental de este proceso de cambio y transformación de nuestra escuela tuvo que ver con el desarrollo de esta herramienta. Digo, nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo y programarlo en la web, pero es posible también, hoy existen un montón de aplicaciones que nos pueden servir a cada una de nuestras escuelas para, esta herramienta, para desarrollar una herramienta de comunicación y toma de decisiones. Así es que después de todo esto, en un proceso que nos llevó en su totalidad 10 años, en los primeros 5 años que fue de análisis y preparación para la puesta en marcha del mismo, así llegamos a pensar en un modelo para el aprendizaje acorde a nuestra institución. Implicó estas cuestiones. Primero necesitamos que el modelo sea inclusivo. Inclusivo no solo en lo empático, sino inclusivo en cuanto a tiempos y condiciones para el aprendizaje, en todo un sistema administrativo, pedagógico, comunicacional mucho más amplio, más abierto. Aquí hay muchos temas que podemos analizar que tienen que ver con el propio sistema y que tiene que ver también con la cuestión de las orientaciones de la escuela. Nuestra localidad es muy chica, tiene una sola orientación y pensamos que ya desde de por sí, de arrancada, esta cuestión de la inclusividad estaba muy cuestionada por la orientación del colegio y la elección única de las familias de una orientación de aprendizaje. Entonces, en esto también de inclusividad pensamos que esto de decir para todos no significa lo mismo para todos. La segunda característica que queríamos desarrollar era la cuestión colaborativa. La cuestión colaborativa en lo que respecta a la construcción, a la ejecución, a la evaluación, un modelo que sea colectivo, de trabajo en equipo, de aprendizaje entre pares. Acá creo que nuestro principal desafío, más allá de la cuestión pedagógica y de organización, fue la cuestión evaluativa. Queríamos llevar a la evaluación un concepto colaborativo muy fuerte. Otra característica es la flexibilidad. Nosotros entendemos que a partir de la comunicación permanente y del conocimiento, a partir de la propia práctica, del reconocimiento del error como parte fundamental del proceso de construcción permanente de modelos de aprendizaje, creo que esta cuestión de la flexibilidad nos permite trabajar casi en tiempo real. ¿Qué implica esta flexibilidad? Trabajar en nuevas unidades de organización, reestructuración de espacios, reestructuración de los tiempos, selección y articulación de los contenidos curriculares, implementación de tecnologías activas, si se podría decir, para la enseñanza y el aprendizaje, para la evaluación, y especialmente que todas estas tomas de decisiones nos permitan a nuestros estudiantes adquirir habilidades y desarrollar habilidades para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y hay dos cuestiones que de alguna forma nos costó mucho asimilar. La primera es que el rol del docente, como dijimos también anteriormente cuando nos referimos a ellos, es un rol que se torna central. Nosotros creemos que nuestro modelo de aprendizaje y muchos modelos para el aprendizaje deben estar centrados en el docente, en la relevancia del docente.
en pensar nuevas funciones y roles para los docentes, pero a la vez que esta centralidad del docente esté enfocada en el estudiante, para ayudar a la construcción de un proyecto de vida, para descubrir y acompañar a la vocación, para desarrollar autonomía responsable construida a partir de la relación con los demás y especialmente que les permita convertirse en agentes de cambio. ¿Esto implica qué cosas? Seleccionar contenidos basados en los intereses, en sus necesidades, seleccionar y desarrollar estrategias para el aprendizaje acorde a sus trayectorias educativas, establecer criterios de evaluación que permitan evidenciar el nivel de logro de los aprendizajes, pero también implica una oferta específica para cada estudiante, para acompañarlos en el desarrollo individual y en la relación con los demás. Entonces ya tenemos este escenario que nos ofrece nuestro modelo de aprendizaje, inclusivo, colaborativo, flexible, centrado en el docente y enfocado en el estudiante. Y entonces acá es necesario comenzar a construir un proyecto institucional. Asignar los recursos, personal, tiempos, espacios, seleccionar metodologías para el aprendizaje, estrategias, formas de agruparlos también. Seleccionar los contenidos teniendo en cuenta la población y el contexto. Ver en qué forma vamos a manejar la información para la mejora continua. ¿Cuáles son los instrumentos, la temporalidad y la finalidad para la evaluación de esos aprendizajes? También cómo es la forma de comunicación y de participación de todos los actores. ¿Cómo es la toma de decisiones y la relación con la distribución del liderazgo, la asignación de roles? ¿Y cuál es el proceso de mejora continua y el reemplazo de personal? ¿Y cuál es la información para la toma de decisiones? Siempre esto de cuestión de la información y toma de decisiones son fundamentales en todos los procesos de cambio. Entonces, a partir de ahora vamos ya a meternos en nuestro colegio y vamos a enfatizar 3 de estos aspectos y cómo lo hemos llevado a cabo en nuestro proyecto institucional. Estos 3 temas van a ser las unidades de organización y de selección de contenidos, las funciones de los docentes y la evaluación de los aprendizajes. Comencemos un poco a ver cómo seleccionamos los contenidos. Nosotros desarrollamos un procedimiento que bautizamos como método BIN, en donde los contenidos se diferencian en aquellos que son básicos, que son los que todos deberían asimilar, pero fundamentalmente son aquellos que permiten seguir aprendiendo otros contenidos mucho más complejos. Aquellos contenidos importantes que están íntimamente relacionados con el contexto, el interés y la actualidad. Aquí surgen las temáticas sobre las cuales se desarrollarán los contenidos básicos también. Y los contenidos necesarios, aquellos que están relacionados con el proyecto de vida, la vocación de los estudiantes. Acá tiene que ver mucho más con cuestiones personales de cada uno de los estudiantes. Y estos contenidos los organizamos de una manera diferente. Por un lado, los espacios para el aprendizaje activo son espacios graduados, cada curso tiene su espacio, son obligatorios, son multidisciplinares, están organizados por curso y por espacios para el aprendizaje. Hasta el momento teníamos 4 espacios para el aprendizaje, denominados nuestra identidad, nuestro lugar, nuestro cuerpo, y administrar nuestro hogar, nuestro negocio y nuestra empresa, pero ya estamos trabajando debido a esta flexibilidad del modelo a partir de todo lo que ha pasado, comenzar a trabajar en otros escenarios, espacios para el aprendizaje. Pero además establecimos otros espacios que no están graduados, que son electivos y que son mucho más disciplinares. Son lo que denominamos espacios para la potenciación de los aprendizajes.
Estos espacios están divididos en los talleres intensivos para el acompañamiento de la vocación, en donde la formación y la experiencia del docente tiene gran fuerza, espacios como el desarrollo para desarrollar matemática, el derecho, la química. Estas cuestiones están fuertemente arraigadas en estos talleres y que permiten, obviamente, como lo dice el mismo nombre, orientar y acompañar la vocación de los estudiantes. Después están los espacios para la participación, la innovación y la creatividad, en donde el interés de los estudiantes tiene una fuerza fundamental. Y después están los espacios para el acompañamiento de las trayectorias educativas, en donde se intensifican o reponen aprendizaje de los estudiantes. Aquí tienen una figura muy importante, es la del docente par, el estudiante que hace de tutor de sus compañeros de curso, de sus compañeros de escuela. Para nosotros esta parte, estos espacios para la potenciación de los aprendizajes son fundamentales, como decíamos, para la construcción de los proyectos de vida y para esto que tiene que ver con comenzar a trabajar con autonomía, a desarrollar su autonomía y siempre teniendo en cuenta la relación con los demás. El otro punto que decíamos que queríamos desarrollar es cómo volvimos a ver las funciones de los docentes. Y en cuanto a 3 puntos. El primero, el motivador, y que está relacionado con los contenidos, con las metodologías, con la autonomía. El docente en este rol lo que hace es proponer escenarios y estrategias, proyectos, retos, trabajar con casos, visitas educativas, etc. Lo que hace también es identificar, reconocer, potenciar los conocimientos previos de cada uno de los estudiantes, promover el compromiso, la comprensión, la autonomía y también, muy importante, desarrollar una cultura de pensamiento que permita seguir aprendiendo. Esta cuestión es fundamental. El rol motivador es fundamental en la construcción de un pensamiento que les permita a nuestros estudiantes entender cómo se aprende y cómo especialmente, cómo evidenciar estos aprendizajes para poder seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, que no termina solamente en la educación formal. La segunda función es la función de guía. Esto de establecer las pautas para un trabajo colaborativo, en poner en común los aprendizajes, en promover la tutoría entre pares, en incentivar la evaluación personal y colectiva. Y finalmente esto de validar los aprendizajes. La función docente como de final de un proceso que permite comenzar y establecer nuevas metas para los nuevos aprendizajes. El docente interviene activamente en la valoración de los logros personales y colectivos y a la vez presenta desafíos y nuevos objetivos para seguir aprendiendo y desarrollando habilidades. Y lo que para nosotros significó un cambio fundamental fue el proceso de evaluación. Nosotros integramos nuestro sistema informático, la evaluación, y a partir de esto denominamos un aprendizaje basado en logros. Y nuestro sistema de evaluación es un sistema integrado y permanente para la evaluación y calificación de los logros. Este sistema entiende la evaluación como la parte fundamental del proceso de aprendizaje. Entiende que es un proceso permanente y continuo, que no se da en diferentes etapas del sistema, no se da en un trimestre, en un año, finalizando un ciclo, finalizando un nivel, sino que es un proceso permanente y continuo, como dije. Es un acuerdo entre las partes, que siempre el aprendizaje está relacionado con nosotros.
que necesita reconocer el error como parte de ese aprendizaje. Que el error no significa una calificación, sino que el error significa el punto de partida para la obtención de nuevos logros. Estas cuestiones para nosotros fueron cuestiones que de alguna manera revolucionaron la forma de pensar la evaluación dentro de la institución. Entonces, ¿qué es lo que creamos este sistema? Que está compuesto por rúbricas, que integran, por supuesto, todos los espacios curriculares, todo el sistema de calificación, en nuestro caso del 1 al 10, y también todas las capacidades a alcanzar por los estudiantes. Hemos establecido 4 niveles de logro. Estos niveles de logro son niveles colaborativos, desde el primer nivel en donde el estudiante entiende que necesita ayuda para aprender, para obtener un logro, siguiendo por aquel que ya recibe esa ayuda y puede obtener logros con ayuda. El tercer nivel en donde el estudiante ya puede obtener los logros por sí mismo. Y el cuarto nivel, la calificación más alta, es cuando el estudiante, a partir de los aprendizajes alcanzados, puede ayudar a los demás, colaborar con los demás a obtener logros. Obviamente también hay un factor de ponderación de logros que permite saber cuál es la incidencia de una calificación, de un logro, digo, en la calificación final. Y también es muy importante que la llevada a la realidad de todo esto se hace a través de un proceso de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que se realiza al mismo momento. Instancias de evaluación en donde cada uno de los estudiantes expone ante su equipo de trabajo cuáles cree y estima que son sus logros. Cuando el resto de los integrantes del equipo también ponen en juicio estos logros y el docente trabaja como validador y lo que hace en este proceso de evaluación es ir de alguna forma estableciendo nuevas metas y retroalimentando los aprendizajes para obtener, digo, logros significativos a la altura de cada uno de los estudiantes. Finalmente, hablamos de trayectorias y exponer cuáles fueron los resultados de nuestro proceso de educación. Este proceso de cambio que comenzamos en el año 2010, en donde teníamos estudiantes que analizamos en sus primeras cohortes, desde el año 2007 al 2011. Aquí en el primer gráfico teníamos un gran déficit en cuanto a egresados. Solamente el 40% de los estudiantes que ingresaban al primer año terminaban el último año de una manera óptima en tiempo y forma. El 30% finalizaban el año sin obtener su título y el otro 30% abandonaba el sistema educativo, por lo menos en nuestra escuela. Esto era el resultado de nuestro modelo, si se quiere, tradicional, sin todavía aplicar los cambios que nos habíamos propuesto. En el segundo gráfico tenemos aquellos estudiantes que coexistieron con los dos modelos, el modelo tradicional y el nuevo modelo de aprendizaje basado en logros que proponíamos. En este caso ya del 40% de estudiantes egresados en tiempo y forma habíamos pasado a un 77%, habíamos bajado el abandono del 30% al 10% y un 13% de los egresados no habían obtenido su título, por lo menos al momento de terminar el último año de estudios. Y en la implementación de nuestro modelo de aprendizaje basado en logros, desde el año 2016 al 2019, obviamente dejamos fuera del lugar al año de la pandemia, el 2020, porque los datos no son significativos, no representan la realidad del proceso que estamos llevando a cabo. Aquí pasamos ya del 40 al 77 y ahora el 97% de los estudiantes
habían promovido en tiempo y forma los estudios secundarios. Y solamente el 3% de los estudiantes habían abandonado sus estudios. Y si solamente estamos viendo la cohorte 2019, el 100% de los estudiantes promovieron, terminaron sus estudios. Así que a grandes rasgos, esta es la presentación de nuestro modelo. Es simplemente una idea de lo que se puede hacer en las escuelas. Creemos que los aspectos fundamentales de todo esto es obviamente trabajar con los contenidos de una manera mucho más universal, pensar que la abundancia de la información hoy es algo de tener en cuenta en primer tiempo para hacer la selección de estos contenidos y poder de alguna forma asociar estos contenidos con la realidad de nuestros estudiantes, el contexto, con los intereses. Toda esta cuestión es hoy ineludible. El segundo punto es esto de revalorizar la función docente. Estas cuestiones es también fundamental en este momento, especialmente por la situación que se está atravesando y en donde no solamente la formación de los docentes es fundamental en lo disciplinar, sino también en un montón de actitudes y fortalezas que debemos ir de alguna forma desarrollando y aprovechando dentro de las escuelas. Y lo más difícil, lo más complicado es esto de poder establecer nuevas organizaciones espaciales dentro de la escuela, nuevos formatos espaciales dentro de la escuela y, en definitiva, alcanzar sistemas e instrumentos de evaluación mucho más cercanos a los estudiantes y no digo alejados de los contenidos, sino mucho más reales en cuanto a los logros que obtienen nuestros estudiantes. Espero haber de alguna forma ofrecido una idea cabal de lo que estamos realizando en nuestra escuela y bueno, solo me queda agradecerles y bueno, estar a disposición y agradeciendo obviamente no solamente a ustedes que están ahí compartiendo este espacio, sino también a ESERI por la confianza depositada y también agradeciendo a todo el cuerpo docente y el personal de nuestro colegio que trabaja todavía muchísimo en obtener mejores resultados de lo que hasta ahora hemos alcanzado. Muchísimas gracias.